Raúl, tenemos problemas acá en Baviera, en Bayern. ¿Qué problemas? Problemas serios. Se enfermó Söder, se canceló el Oktoberfest. No, Raúl. Pensá un poco, claro, pensá lo importante, pensá en la política. No se pusieron los suficientes molinos en las tierras de Baviera, se acabaron los pretzel. No, Raúl, no. ¿Qué? Se lo llevaron, Raúl. ¿Qué no se Ustedes se lo llevaron. No te entiendo, Franco. Arrancamos con el podcast. A Roberto, Raúl. ¿Qué Roberto? Se llevaron a Roberto. Robert. A Roberto Lewandowski, se lo llevaron. Y ahora, Roberto ¿sabes qué? Lewandowski. Bayern München no va más primero. ¿Sí? Después de una década ininterrumpida, ¿sabes quién va primero? Unión Berlín. Totel Camp. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. ¿Qué haces, Raúl? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Franco, ¿cuánto tiempo, no? Un montón, hubo muchas vacaciones, muchas semanas fuera. Claro, estuve yo primero fuera en España y luego tú después en Argentina, ¿no? Pero bueno, hacía falta. Sí. Hasta los... ¿Sabes qué? Eso no sé si alguna vez lo hablamos, pero supongo que los que viven acá lo saben, pero los que no viven acá, las que no viven acá, les contamos que según la región en la que vivís, tenés vacaciones en diferentes meses del año. Puede ser que no coincidan. Eso es. En este caso no coinciden. En Berlín los chicos empezaron la escuela 22 de agosto, 19 de agosto, no estoy seguro. 19-22. ¿Y en Baviera cuándo han empezado? A mediados de septiembre. ¿Ves? Un mes de diferencia, claro. Entonces las madres y los padres, pues obviamente organizan sus vacaciones en función de las de los niños también, ¿no? Porque si no, está complicado. Pero te voy a decir una cosa que es muy importante para fortalecer mi orgullo bávaro. A ver. Todos los Bundesländer, o sea, las regiones, van cambiando año a año. No tenés las vacaciones en exactamente el mismo mes entre julio. El año pasado empezaron el 9 de agosto, que para mí, como español, empezar el 9 de agosto es incomprensible. Pero eso lo hacen todos los Länder menos Baviera. Un par muy, muy importantes, uno de ellos es Baviera. Bueno, pero me tienes que explicar por qué el Oktoberfest es en septiembre, Franco. Eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, para eso vamos a hacer una edición especial del tercer voto el año que viene, en hablando octubre. de ediciones especiales y del tercer voto, luego contaremos algunas novedades que tenemos para celebrar que llega el invierno en Alemania y que parece que tenemos alguna reserva de gas. Pero el otro día te quería contar una anécdota porque me parece relevante. El otro día iba yo a Andenburg, a la librería de Teresa, aquí en Berlín, en la Bergmannstraße, en Kreuzberg, y al aparcar la bici me encontré con Samantha Schweblin, que es una gran escritora argentina que vive en Berlín. Según Vargas Llosa, que de política no entiende mucho, pero que de literatura entiende un rato, es la mejor escritora latinoamericana en la actualidad, ¿no? Entonces, ganó un montón de premios, etcétera. Y nos conocemos de la vida berlinesa y de antes y de las historias de la literatura. Y nada, la saludé porque hacía mucho que no la veía desde Madrid en el 2018 cuando fui a la presentación de uno de sus libros, Kentucky's, y me dijo que era oyente del podcast. Ah, ¿en serio? Que escuchaba el podcast. Estábamos en un café y me dice, no, yo escucho el podcast, está buenísimo y tal. Y de repente la camarera del café también dice, no, yo también lo escucho. Yo también lo escucho. Ah, bueno. Y me llega la newsletter de Elecciones a Alemania hace un montón de años. Y yo creo que es una broma, soy una cámara aquí oculta o algo, me va a salir todo el mundo de repente. Y claro, yo pensaba, hombre, si nos escuchan cientos de personas, miles de personas, alguna tiene que ser, ¿no? Y entonces, en ese café, de 3 personas que había en ese café, 2 escuchaban el podcast, sí, podemos decir. Y el otro lo hacía, o sea, era un poco endogámico. Sí, los podemos 3. decir que el 66% de los clientes de ese café escuchan el podcast. Y nada, me alegró mucho la anécdota y le mandamos un mensaje a Samantha y nada. Un abrazo a Samantha. Eso es. Che, Raúl, ¿qué te parece si nos metemos directamente, ya que hace mucho que no lo hacemos, a ver si no perdimos la gimnasia? ¿Por qué no hablamos de encuestas, opinión pública, humor político? Bien. No, humor de
de cómo está la población alemana respecto a todo esto que está pasando. Sí, el lamentillo, ¿no? Stimmung, que han cambiado mucho desde la última vez, Franco. A ver, no sé, ¿cuándo fue la última vez? Fines de julio, ¿no? De junio. Hemos estado 2 meses sin podcast. De hecho, ha habido casi una rebelión en el Discord. Había manifestaciones diarias exigiendo nuevo episodio. Bueno, ya tienen aquí este nuevo episodio. Dejen de protestar. Me llegaron amenazas. Sí, a mí también. Anónimas. Pero bueno, les reconozco la letra. Así que reconozco la letra. Y nada, la verdad es que cambió un montón las encuestas. Cuando nos íbamos, recuerdas que había un momento también de crecimiento verde, que bueno, es verdad que sigue manteniéndose, que siguen estando ahí arriba, pero bueno, la CDU sigue creciendo, el SPD sigue bajando, y quien está creciendo también, y lo vamos a ver porque hoy le vamos a dedicar más tiempo a la ultraderecha, AfD, pues es la ultraderecha. Entonces, podríamos decir, como resumen, que de los 3 partidos del gobierno, a quien no les está yendo bien es al SPD y a los liberales, que los verdes aguantan ahí y están por encima del último resultado, y que la CDU sigue arriba, ¿no? Del todo. Bueno, podemos hablar de la última, por ejemplo, que son de Forza Insa, si te parece. Si te parece, yo te digo los puntos que tenían el 1 de julio de 2022. Venga. Y vos me decís cuántos tienen ahora. Venga. ¿En cuál? ¿En Forza? La CDU tenía... Esto es si querés te busco Forza. Sí, está Forza, 28 de junio. Venga. CDU tenía 26. Bueno, ahora 28, 2 más. Los verdes tenían 24. Bueno, ahí están en Forza bastante mal, 19. 5 puntos, sí. Wow. Sí, pero fíjate, es que ha pasado algo gordo en los últimos días. Bueno, pasó con esto de Habeck y tal, pero es que los verdes del anterior están bajando 3-4 puntos, ¿no? Con la anterior, pero bueno, sí. Dime. No, te decía, la socialdemocracia tenía 20 puntos. Bueno, 19. No está tan mal, ¿no? Bueno, sí. Teniendo en cuenta que sacaron casi 26, están 7 puntos por debajo del resultado electoral, pero bueno, sí. Y AfD tenía 9 puntos. AfD ahora está en 13. Sí, ese es Wow. Son las malas noticias de este verano, sí. Y el FDP, los liberales estaban en 8. Bueno, 7. En su momento. Pueden bajar mucho. Y Die Linke estaba en 4. Pero dicen que no hay que decirlo más. No sé. No sé, ahora está en 5. En fin. Oh. Sí. Bueno, está claro que los que siguen todavía por encima de sus resultados son los verdes. Es verdad que en el último mes han perdido parte de ese crecimiento que habían conseguido, que la CDU está estabilizándose ahí arriba, cerca del 30, ¿no? En los números que eran más propios de Merkel, ¿no? Sí. Que el SPD no acaba de recuperar, pues bueno, estar por encima del 20, lo mínimo que se le puede pedir al partido que tiene al canciller, ¿no? Y sí. Y los liberales, pues nada, del 11,5 que sacaron las elecciones al 7 actual, pues no consiguen encontrar el tono, ni las medidas, ni el estilo de comunicación, ni nada, creo, ¿no? Y bueno, Sí. Como decíamos, la mala noticia es el tema de AfD, de los que vamos a hablar bastante. Hay una cosa, perdón, para cerrar lo de los liberales, que también hay ciertas contradicciones que no pueden resolver, ¿no? O sea, ellos entraron con ese estigma de haberse relacionado, de haber pactado con los partidos de izquierda, ¿no? El SPD y los verdes, sabiendo que la iban a pasar posiblemente mal, ¿no? Por tener que llevar a determinadas concesiones, por aceptar determinadas políticas, y siempre estuvieron en ese lugar del cual no pudieron salir, ¿no? No se pudieron hacer cargo de formar esa coalición, de llegar al gobierno. Y hay una cosa que marca esa discusión y tiene que ver con el tema de la energía atómica, que ahora se discute mucho en Alemania. El FDP, desde el gobierno a nivel federal, tiene una posición relativamente ambigua, no está muy claro lo que quiere, pero ahora a fines de octubre hay elecciones en Niedersachsen y el partido, el candidato del FDP ahí, sí está a favor de volver a utilizar la energía atómica. Y incluso uno de sus mensajes más importantes de campaña es ese. Entonces hay toda una discusión ahí interna que no se termina de resolver, y ya que mencioné lo de las elecciones, hay un problema de todos los partidos, especialmente los que están en el gobierno, de no decir nada que haga enojar a sus bases a las puertas de una elección, ¿no? Claro. Tal vez después de octubre veamos otro comportamiento del gobierno.
no sé, pero bueno, igualmente la satisfacción, o sea, la encuesta sobre satisfacción con el gobierno está yendo muy mal, ¿no? 68% Sí. están muy poco contentos, solo el 31% están muy o algo contentos, ¿no? Entonces, bueno, no están las cosas bien para el gobierno. Y algunos datos más cuando preguntan por en general, hay también un descrédito general, ¿no? Porque cuando le preguntan qué partido confían los alemanes para resolver los problemas y tal de Alemania, pues el 61% dice que ningún partido, ¿no? Es un montón. Es un montón. Claro. Luego ahí sigue los Verdes con el 12%, la Unión con 11%, SPD con 10%. Y bueno, esto es algo que vamos a hablar después también, porque de eso se aprovecha obviamente la AfD en momentos de incertidumbre. Siempre la ultraderecha es capaz de pescar en ese río revuelto, ¿no? Como se dice. Pero obviamente hay un castigo al gobierno. La gente está cansada. Venimos de una pandemia que todavía no está terminada del todo, ¿no? La semana pasada pues todavía mueren centenares de personas por el COVID en Alemania. Todavía se está hablando de recuperar medidas, ¿no? De protección, etcétera, de qué hacer. Y estamos en medio de una guerra, de una subida de los precios, de todo tipo, de la energía, de la cesta básica. Y la gente, con las personas con menos recursos, están sufriendo mucho esto, ¿no? Yo, a ver, tengo la suerte de que en esta casa pues podemos decir que tenemos una situación que está bien a nivel económico. No se puede decir nunca que va a durar mucho, porque puede pasar cualquier cosa, pero con esa situación que está bien, más o menos, este mes está resultando muy difícil llegar a final de mes, con los gastos, con cómo sube todos los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. Es una realidad. Inflación, es una sí. realidad, ¿no? Es una realidad que obviamente sufren quien ya tenía problemas para llegar a fin de mes, pues ahora no sé cómo lo está haciendo, ¿no? Sí, sí. Obviamente Totalmente. ese sentimiento de frustración, de miedo, de incertidumbre, de decir, madre mía, venimos de una pandemia, ahora esto, se hace responsable al gobierno de no resolver, ¿no? ¿Os acordáis que es cuando aprobaron la medida esta de los 300 euros en los sueldos de los trabajadores alemanes? No sé si hace 5 meses, ya 6 meses, la llevan vendiendo 6 meses. Se va a cobrar este mes, todo lo que tarda, ¿no? Se han anunciado varios paquetes en Lastum, nunca sé traducir eso, como para ayudar a... Sí, sí, da igual. Paquetes de ayuda a los ciudadanos. Yo me pierdo. Fíjate que yo me dedico a eso, a informar sobre las medidas del gobierno a la población migrante, y yo ya me pierdo, ¿no? Entre tantos paquetes diferentes y como que... Sí, estuvo el subsidio al precio del combustible, estuvo Sí. el precio, ¿cómo es? El ticket de tren muy, Sí. muy barato. Sí. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Raúl? Y creo que eso nos ayuda a entrar al tema principal de hoy. El problema es la perspectiva, ¿no? Además de no Claro. llegar a fin de mes este mes o el próximo, Sí. el punto es, a mediano plazo, ¿qué va a pasar con este país? Y hay una encuesta que es bastante desalentadora respecto de lo que piensa la opinión pública, y es que alrededor, para que haga la cuenta, más del 80% piensa que se van a perder muchos puestos de trabajo a partir de la suba de precios, especialmente de la energía, ¿no? Claro. Y ese pensamiento, que es compartido por todos los partidos políticos, de que se van a perder puestos de trabajo, genera una sensación de pesimismo generalizado, ¿no? Claro. Y muy difícil después trabajar en función de eso con unas políticas muy concretas de te doy 300 euros ahora o te doy un ticket de 9 euros para que vayas de vacaciones a dónde si no llego a fin de mes, ¿no? Claro. Claro, al final la incertidumbre y la falta de perspectiva a medio y largo plazo no se resuelve con esos 300 euros ni con el ticket, obvio. Es obvio. También te digo, me parece complicado que un gobierno, cualquier gobierno en un mundo globalizado como el que vivimos y con las amenazas que tenemos en ciernes, pueda ofrecer algún tipo de perspectiva ahora mismo, ¿no? Quiero decir, no me gustaría estar en el pellejo del canciller, del ministro de Economía, de la ministra de Exteriores, etcétera. Pero es verdad que esa encuesta es brutal, ¿no? El 80% cree que se van a perder muchos puestos de trabajo. Me gustaría saber, por datos de este y oeste de Alemania. Estoy seguro que en el este es todavía más, porque están acostumbrados ya. Bueno. Es una cosa que vuelve a golpear en la misma herida, ¿no? O vuelve Sí.
vuelve a golpear en el lugar donde ya les habían golpeado más veces, ¿no? Entonces, bueno, se explican algunas cosas de las que vamos a ver hoy que son muy preocupantes, que nosotros llevamos hablando desde hace muchísimos años, que quisimos resumir. Además, recuerdo en un artículo en el Confidencial que se llamaba Una república, dos países, que era sobre después de 30 años después de la caída del muro, las diferencias siguen sin desaparecer y se reflejan en el mapa político alemán. Pensábamos que iba a ir cambiando eso, pero no. Se siguen reflejando cada vez más y el otro día, Franco, y si quieres entramos ya en el tema de hoy, que es AfD, tuiteabas unos datos del AfD, las encuestas, lo que le daban en los diferentes estados del este, y bueno, cuéntanos un poco cómo está en la perspectiva ahí. Mira, si uno mira el mapa de Alemania, uno puede y observa la intención de voto por partidos políticos, específicamente la de Alternative für Deutschland, que es el partido de la derecha radical alemán, uno puede identificar claramente dónde estaba la RDA y dónde estaba la República Federal Alemana antes de la caída del muro. Es decir, aquel mapa dividido que todos los que peinamos canas con más de 40 años podemos reconocer. Esa diferencia entre el este y el oeste en intención de voto es tan fuerte que podríamos decir que AfD se está transformando poco a poco en un partido regional del este del país. Más concretamente, en todas las regiones del este, AfD está arriba del 23%. En promedio 25%. Sí. Quiere decir que 1 de cada 4 ciudadanos del este votaría a AfD si hubiera elecciones regionales pronto, digamos, ¿no? Ahora. Esto quiere decir que AfD está en el segundo lugar en cada una de esas regiones, excepto en Thüringen, donde está primera. Y de hecho, en Sachsen, que es una región donde han sacado siempre buenos resultados, incluso han sacado 27% a nivel federal en las elecciones de 2017 y ganaron, se podría decir, en esa región, más allá de que eso, bueno, no cuenta después para cómo se conforma el Bundestag, pero sí, obtuvieron un muy buen resultado. Justo ahora, hace unos días, salió una encuesta que indica que sacarían el 30% de los votos. Por primera vez superan la barrera del 30, o llegan al 30, un número que, bueno, en realidad es, como vos siempre decís, Raúl, cuando analizás encuestas, ojo de sobredimensionarlas, pero es un número que desde el punto de vista psicológico rompe una barrera, ¿no? Bueno, y nos hace pensar, claro, ¿qué pasa ahí? Claro, aparte en Sachsen, que es hay un gobierno muy especial ahí, que es la CDU, los Verdes y el SPD, que es un gobierno extraño porque, bueno, no es fácil de encontrar, y es así evidentemente para evitar que AfD tenga presencia, ¿no? Sea decisivo. Pero claro, estamos hablando de que AfD ahora mismo está en el 30% y Die Linke en el 10%. Die Linke, que era el partido clásico, ¿no?, del este de Alemania, está triplicando, ¿no?, sí, el porcentaje de Die Linke. Es que el SPD está en el 7% en Sachsen. De hecho, lo que te iba a decir, o sea, lo que te dije al principio, esto de ver el mapa entre el este y el oeste, claro, antes se podía hacer con Die Linke, sí, no con AfD. Claro, ahora AfD ha sustituido a Die Linke. Esto es algo que siempre que contamos pues genera bueno, pues también debate, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que las 5 regiones o los 5 estados del este alemán hayan pasado de votar mayoritariamente a Die Linke, que es la izquierda, digamos, más a la izquierda, postcomunista, digamos, sí, postcomunista, a un partido ultraderechista absolutamente radical en esas regiones, además, mucho más que en el oeste, como vamos a ver después? Bueno, daría para varios podcasts. Nosotros lo hemos intentado explicar muchas veces. Al final se trata de qué partido, qué opción política es capaz de representar los intereses de un electorado que está frustrado, ¿no? Un electorado que está frustrado, que se siente de segunda categoría, que, como decía el encargado del gobierno federal entonces, cuando dijo aquella frase, ¿no?, que tuvo mucha polémica, que eran personas que en parte se han socializado en una dictadura y después de 30 años no se han incorporado a la democracia, ¿no? Entonces, bueno, podría tener sentido que votasen a Die Linke, que era el partido heredero del SED, y que ahora votasen a ultraderecha, que es el partido que está más lejos, ¿no?, de lo que es la democracia liberal, ¿no?
puede tener un sentido si seguimos ese hilo conductor, ¿no? De personas que se han socializado en una dictadura y que no se han incorporado, si pensamos en las palabras de Marco Van der Bridge, ¿no? Pero es desde luego esa ciudadanía de segunda clase, como ellos se sienten, quien la representa, o sea, el discurso y el estilo de comunicación y las ideas que la representan ahora mismo es AfD. Eso está clarísimo, ¿no? Y ya que hablamos de AfD, vos sabías que en menos de 6 meses AfD va a cumplir 10 años de vida, ¿no? No está mal, Como partido político. 10 años que llevamos contando de AfD, Franco. Sí, 10 años que llevamos hablando de AfD, pero la pregunta que te quiero hacer y que tal vez le planteo ahora a los que nos están escuchando es, ¿qué es AfD hoy, no? AfD nace como un partido euroescéptico, para oponerse en aquellos momentos a los rescates, ¿te acordás, no? El tema del rescate europeo y demás, el partido paraguas, de los profesores se llamaba al principio, ¿no? El partido de los profesores, exactamente. Imagínate. Y ahora está. ¿Y qué es ahora? Claro. ¿En qué te has convertido, AfD? Bueno, ¿qué te parece si lo repasamos en la voz de uno de sus líderes más importantes? Ja, sehr geehrte Versammlungsleitung, sehr geehrter Bundesvorstand, liebe Freunde in Riesa, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Raúl, ese que acabamos de escuchar se llama Björn Höcke. Es el jefe de AfD en Thüringen y algunos dicen que es el jefe de AfD desde hace mucho tiempo, más allá de que nunca fue jefe del partido a nivel federal. Ideológico, ¿no? Digamos. Exactamente. Y ahora, ya que mencioné esa palabra, ideología, ideólogo, si querés, bueno, vamos a escuchar un poquito más de lo que decía en este congreso del partido que tuvo lugar en junio de 2020 en la ciudad de Riesa, donde se resolvieron algunas cosas. Pero escuchemos paso a paso. Ich bitte euch, fangen wir endlich an, politisch zu denken und den Selbstbeschäftigungsmodus zu überwinden. Und ich leite meine kurze Ansprache hier ein mit der deutlichen Ansage an den sogenannten Verfassungsschutz. Dieser sogenannte Verfassungsschutz ist eine Konzeption, die es in einem demokratischen Rechtsstaat nicht geben darf. Acaba de decir en el inicio, ¿no? de este discurso, Björn Höcke, que empezado fuerte, primero dice que por favor dejemos de pelearnos, dejemos de ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Un poco esa cuota de liderazgo que bueno, lo pone donde está, ¿no? De darse cuenta de que la pelea interna, tienen que salir de la pelea interna. ¿Y cómo propone salir? Cuando habla del Verfassungsschutz, ¿no? El Verfassungsschutz, ya lo hemos comentado muchas veces, es esta oficina federal que cuida, que protege la Constitución alemana, que protege la democracia, por decirlo de alguna manera, y vigila que no haya fuerzas, movimientos, expresiones políticas, digamos, de cualquier tipo que pongan en riesgo esa democracia, ¿no? Sí. Entonces, él lo que dice ahí es que en realidad está mal que exista esta oficina. Y vos decís, bueno, ¿por qué? Bueno, él dice que por lo siguiente. Ein Inlandsgeheimdienst, liebe Freunde, als Regierungsbehörde organisiert, der Opposition beobachtet, unterwandert und zersetzt, ist weder mit dem Demokratie- noch mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Bueno, lo que acaba de decir es que para él esa oficina está mal que exista porque es un servicio secreto que vigila a la oposición, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. No tiene ningún sentido pensar eso porque si uno mira el trabajo que ha hecho la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, en realidad, se ha ocupado de vigilar e impedir que avance, que crezcan células terroristas, por ejemplo, que crezcan cualquier tipo de expresión antidemocrática dentro de Alemania, teniendo en cuenta el pasado de Alemania, claro, ¿no? Pero el tema es que tú puedes explicar eso, pero a los que están escuchando ahí les da igual, y a su público les funciona mucho mejor el Estado que investiga, que espía a la oposición, ¿no? El Estado. Entonces va a funcionar. Pero antes cuando hablamos de que lleva 10 años AfD, recordaba que cuando nacieron, pues mucha gente pensó que iban a durar muy poco, ¿no? Recuerdo en 2014 que fui a la Deutsche Welle con Carlos de Vega entonces, en el programa Agenda, y la pregunta que me hacían entonces era, ¿está el AfD preparado para la política nacional? Imagínate. Esa era la pregunta, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo hablando de esto, advirtiendo de las consecuencias de lo que pasa y la verdad es que la radicalización de AfD dirigida, orquestada por Ben Höcke, que dice estas cosas, ¿no? Dice otras más y las que dirá en privado, ¿no? Que no podemos escuchar, pues pensábamos que esa radicalización, y lo hemos visto algunas veces, la radicalización y también la división interna y también, bueno, algunas decisiones erróneas que han tomado, les restaron, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones no les fue bien, aunque no les fue mal del todo, no les fue bien, aunque sacaron el 10% igualmente, ¿no? Pero ahora ellos viven de eso, ¿no? Del miedo de la gente, de la incertidumbre, y estamos en esa fase. Y yo creo que internamente necesitan a un tipo como Höcke para sentirse algo, sentirse todavía un partido y agruparse, pero externamente da igual lo que diga Höcke o otros dirigentes, porque lo importante son los factores externos, ¿no? Que son ajenos al partido, que es el contexto. Y en ese contexto ellos van a crecer, ¿no? A pesar de todas las cosas que hacen mal. Entonces, claro, pero lo que logra Höcke justamente es poder capitalizar esos factores externos, claro, ¿no? Claro. Que de los que estábamos hablando hace un rato, con temas, por ejemplo, económicos, pero también de otro tipo, más, si querés, más simbólico, claro. Como puede pasar en el este, de sentirse ciudadanos de segunda clase, ¿no? Como se ha medido en diferentes encuestas. Pero, ¿qué te parece si escuchamos un pedacito más de lo que dice Höcke? Porque nos va a permitir entender algo más, no solamente de AfD, sino en general de las derechas radicales y de cómo estructuran su pensamiento. Escucha. Wir stehen gegen ein Parteikartell und sein Machtinstrument, und der sogenannte Verfassungsschutz ist Teil dieses Machtinstruments, das unser Deutschland abwickeln will. Wir müssen endlich das Bewusstsein in uns wachrütteln bzw. noch stärker werden lassen, dass wir eine dissidente Partei sind, dass wir die einzig wahre Opposition, die letzte Opposition in diesem Lande sind. Bueno, ahí dice básicamente que tenemos que entender que somos el único partido de oposición real en Alemania, somos un partido disidente y ahora viene lo más importante. ¿A dónde va con esa justificación? Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, unseres eigenen Selbstbewusstseins, unseres eigenen Willens, wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen. Das macht keine Regierungsbehörde für uns, und deswegen ist das keine Kategorie, die wir anerkennen sollen. Schlussbemerkung. Politische Hegemonie, liebe Freunde, jeder, der sich mit Politiktheorie beschäftigt hat, weiß, das fußt auf kultureller Hegemonie. Die kulturelle Hegemonie werden wir niemals nur über den parlamentarischen Weg erreichen. Wir brauchen das Vorfeld. Deswegen sage ich Ja zu den freien Medien, ich sage Ja zu den Bloggern, ich sage Ja zu den Bürgerbewegungen, ich sage Ja zum Zentrum Automobile. Wir brauchen dieses Vorfeld. Ohne dieses Vorfeld sind Muy bien, eso, que fue un poco largo, pido disculpas, es muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo que tiene que hacer AfD es definir ellos mismos qué es y qué no es extremista, ¿no? Y no dejárselo definir por esta oficina federal que les comentábamos antes, Verfassungsschutz. Y lo que está diciendo pero va a dejar fuera a todo el mundo, va a decir que nadie es extremista para ellos. Claro. Y lo que está diciendo concretamente es, se está refiriendo a un Antrag, ¿no? A una presentación, hay un papel que se presentó en el Congreso que tiene que ver con cambiar el estatuto del partido y permitir que ingresen al partido miembros de organizaciones, básicamente organizaciones neonazis, ¿no? Para no darle mucha vuelta. Sí. Organizaciones neonazis que están vigiladas por el Verfassungsschutz, porque estamos hablando de partidos relacionados con, o movimientos relacionados con Pegida, con el NPD, con el Dritte Weg, todos partidos claramente ubicados en ese sector del extremismo, ¿no? O sea, son partidos que piensan que la democracia está mal y que tendríamos que tener otro sistema. Claro. Esa es la base de lo que piensan. Y hay un elemento muy importante y creo que les va a interesar a mucha gente en el Discord, siempre se habla de eso. Habla del Centrum Automóvil, ¿no? Cuando uno lo escucha dice, ¿pero qué tiene que ver automóvil, ¿no? Auto, coche. Bueno, es un sindicato, obviamente en la industria automotriz, que se llama Centrum, ¿no? Centrum, no casualmente se llama así. Y lo que plantea es defensa de ciertos trabajadores, obviamente étnicamente bien marcados. Obvio. Y están relacionados con partidos como el NPD, como el Tercer Weg, pero también con organizaciones como Blood and Honor, ¿no? Sangre y Honor, que son organizaciones
terrorista de extrema derecha. Qué lindos nombres, Franco. Estoy hablando de que el que fundó este club, esta asociación Centrum, es Oliver Hilburger, que está íntimamente relacionado, es parte de esa organización de Sangre y Honor. Claro. Él lo que dice, Björn Höcke, en este discurso al final, es: estos son nuestros Vorfeld, estos son los que pueden permitir a nosotros construir una discusión. Claro, porque habla de hegemonía cultural previa a la hegemonía política. Exactamente, a eso quería ir. Porque él dice que nadie, o todo el mundo que entiende política, sabe que lo importante es la batalla cultural. Y ahí aparece el elemento de las nuevas derechas, algo que viene de la Nouvelle Droite en Francia, años 68 y en adelante, que discuten toda la ideología, el pensamiento, digamos, de las nuevas derechas en función de ganar la batalla cultural. Y no tanto de ganar la batalla de las calles o la batalla, digamos, electoral en sí misma, sino intentar imponer su discurso en la discusión política, ¿no? Ese es el objetivo de Björn Höcke. Por eso a él, que es un tipo relativamente joven, no le importa tanto ahora dirigir el partido. No le importa tanto si AfD tiene 10 puntos o 8 en el oeste y 20 y pico en el este. A él lo que le importa es ir sedimentando la discusión política y poniendo de manifiesto todas estas ideas, como por ejemplo que la Oficina Federal de la Constitución vigila a la oposición, ¿no? Si alguien repite eso, como estoy haciendo yo ahora lamentablemente, básicamente él tiene una pequeña victoria en ese sentido. Y esa discusión en realidad fue lo más importante de un congreso del partido, donde se votó la reelección de Schrupala, que es el líder del partido, que apenas sacó el 53%, la elección de Alice Weidel, que tal vez la conocen, como los dos jefes del partido, y donde apenas 24 horas después de que fueran elegidos ya se les fue el partido de las manos, porque en el segundo día del Congreso ya se empezó a discutir, por ejemplo, la idea de disolver la Unión Europea, claro, o de posicionarse cerca de Rusia. Recordemos que este Congreso del partido tuvo lugar en la actual guerra en Ucrania, ¿no? Entonces claramente es un partido que avanza hacia la radicalización con todo el caos que estoy describiendo, pero con esa capacidad de generar consenso y obtener 1 de cada 4 votos en el este del país. La idea de Höcke, que es, quiero decir, la gente eso 1 de cada 4 en el este que quiere votar a AfD, no está en los naipes debatiendo sobre las ideas de Höcke, está debatiendo sobre el precio de la energía, los alimentos, sobre el descrédito de la política, etcétera. Pero la idea de Höcke, esta que plantea en el Congreso, para esa idea no necesita AfD, no necesita ningún partido. Porque está hablando de algo que va más allá. Está hablando de una batalla cultural, que un partido es una herramienta, sin más, no es central para ello, ¿no? Y está hablando de poder elegir ellos mismos quiénes son sus compañeros de viaje, que no se los elijan otros, ¿no? Y está hablando de esas nuevas derechas desacomplejadas que corren la ventana de Overton y son capaces de decir que la Verfassungsschutz es un lugar de espionaje para la oposición o otras cosas peores que han venido diciendo los últimos años, ¿no? Entonces, él está consiguiendo implantar, digamos, su estilo en AfD y en todo, digamos, ese contexto de la ultraderecha alemana y también del extremismo de derechas en Alemania, por lo que tú dices, ¿no? Esto que hablas de este sindicato, obviamente en la automoción, pero es que no solo en el sindicato es ligado a los partidos neonazis. En los sindicatos tradicionales hay mucha presencia también de la ultraderecha, porque hay un debate ahí con los profesionales que vienen a trabajar al sector de automoción, sobre todo desde el este de Europa que han venido, ¿no? Y ahí su objetivo no es defender los puestos de trabajo, es defender los puestos de trabajo solo de los alemanes de sangre, ¿no? Entonces es un poco lo que les mueve. Sí, te diría que ahí el objetivo es plantear la discusión xenófoba, claro, en el marco de una pelea por los recursos. Laboral, sí. Claro. Y la verdad es que si no fuera tan terrible, Franco, sería súper interesante dedicarle tiempo a analizar estas palabras de Höcke, que es obviamente quien tiene un nivel intelectual muy superior al resto de sus compañeros y que da mucho miedo por eso escucharle y que sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, Chupaya, Alice Weidel son, digamos, caretas que pueden ir intercambiando, pero lo importante que queda detrás es ese discurso de Höcke, que es el que vertebra,
digamos, esa ultraderecha desacomplejada, cercana al neonazismo y a todos los grupos que les puedan aportar músculo en la calle, presencia en los medios, alteración también de las cosas, etcétera, ¿no? A ellos les interesa que haya marejada, ¿no? No les interesa un momento tranquilo en la política. Y obviamente están ahí. Les había hecho, por una parte, mucho daño, digamos, su seguidismo de la política del Kremlin, ¿no? También en la guerra, de hecho, hemos tenido este asunto del viaje, ¿no? Que si quieres lo puedes contar luego, que se suspendió el viaje al Donbass por parte de algunos parlamentarios de AfD, pero ahí aguantan, es impresionante. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Ahí aguantan y ahí está un poco la promesa que hacíamos al principio, ¿no? De qué pasa qué es AfD ahora o cómo está. Bueno, AfD, como marcamos recién, como ejemplo este discurso, pero en las peleas internas, en las propuestas, en el discurso de otros diputados o representantes de AfD, vemos que va hacia la radicalización, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿por qué tardaron 10 años? ¿Por qué Björn Höcke tardó 10 años? Incluso en ese congreso del partido se habló que por primera vez él se postularía a ser jefe del partido y no lo hizo, ¿no? Siempre está al borde, pero en este caso fue bastante fuerte la discusión. Hace aproximadamente 3 años, en 2019, AfD tenía los mejores resultados de su historia a nivel regional, en 3 elecciones en el este de Alemania, ¿no? Una de ellas fue Thüringen. El resultado de esa elección tan grande para AfD, sacando el 23,4%, que incluso fue menos que en Sachsen, que sacaron 27,5%, pero ese 23,4% de Thüringen, sumado a un muy buen resultado de Die Linke, ponía en riesgo la continuidad del gobierno de ese momento, que era Rot-Rot-Grün, o sea, SPD, Linke y Verdes, y ponía en discusión cualquier tipo de coalición. Y ahí es donde se dio por primera vez en la historia, desde 1949, la posibilidad de que un partido de derecha radical como AfD trabajaba en la conformación de gobierno y no contra ella. Es decir, AfD votó a favor, junto a la CDU y al Partido Liberal, que el gobierno esté liderado por los liberales, ¿no? Esto generó todo un terremoto político. La propia Angela Merkel volvió de Sudáfrica, de un viaje, a decir esto se tiene que deshacer. De hecho, eso lo contamos en el podcast de Merkel, la canciller de las crisis, por si alguien lo quiere escuchar. Y ahí se genera una discusión sobre, ¿logró AfD estar dentro del paraguas de lo conservador y de la derecha democráticamente aceptada? ¿Logró romper ese tabú? Ese fue un hito y ese fue el momento en el cual algunos líderes de AfD, por ejemplo, Jörg Meuthen, que era jefe de AfD, que ahora no está más, dijo, bueno, este es el momento de hacer un cambio, este es el momento de dejar de ser un partido de oposición fundamental, o lo que acabamos de escuchar, un partido disidente por naturaleza, que es lo que decía Björn Höcke en el discurso de recién, y pasar a ser un partido que puede hacer concesiones y negociar, claro, como pasa en Austria, como pasa en Suecia ahora, hace muy poquito, como pasó en Holanda y en Italia, podría seguir nombrando un par de ejemplos. Claro. En algunos lugares de España incluso. Y ahí es donde, perdón, con esto cierro, perdón que me extendí tanto, pero con esto cierro. Extiéndete. Ahí es donde este momento genera un quiebre dentro de AfD. Ahí es donde Björn Höcke se da cuenta de, si vamos en esa dirección, yo no tengo más lugar acá. Su discurso no tiene lugar ahí. Claro. Y ahí es donde esto cambia. Y se suma a esto que AfD ya no tiene más éxitos electorales. Y entonces AfD dice, bueno, este es mi momento. Este es mi momento de salir adelante con este discurso, porque claramente la performance de AfD, de hecho, si uno mira las últimas 10 elecciones, incluyendo la federal, AfD pierde votos en todas. Ahí es donde ve su oportunidad Björn Höcke y empieza a construir esto que acabamos de escuchar en este discurso, en este fragmento. Claro, a esa idea de que podrían formar parte del bloque conservador ayuda o contribuye a algunos dirigentes de la CDU menores regionales del este que hablan de que podrían en algún momento colaborar con AfD. Eso también ocurre durante ese tiempo. Pero claro, eso les quita todo el barniz de partido antisistema, de disidencia. Claro. Obviamente no se puede
ir de la mano, por un lado, del NPD y gobernar con la CDU un estado, ¿no? Una región de Alemania, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay unos intereses, que son los intereses de Höcke, de su batalla cultural, pero bueno, parece que esos intereses se están imponiendo, ¿no? Digamos, en el partido. Siempre los partidos, esto es muy importante, la militancia está más escorada o hacia la izquierda o hacia la derecha que quienes luego les votan. Una persona que vive la interna de los partidos, que está militando, que es activista, pues es, digamos, más radical en ese sentido, ¿no? Entonces, los discursos de Höcke calan mejor, ¿no? En la militancia de AfD, que luego, seguramente en su electorado, como te decía, la gente, los votantes que están decidiendo ahora o decidirían ahora apoyar a AfD, que está creciendo las encuestas, no lo están haciendo fundamentalmente por lo que diga Höcke, sino porque el contexto les lleva a apoyar un partido que se supone que es diferente o que es lo contrario o es la oposición a los partidos establecidos, ¿no? Que se supone que no son capaces de resolver los problemas de los alemanes, ¿no? Entonces, bueno, ahí están abriendo un espacio bastante amplio, tan amplio que las encuestas les dan pues el 13% o el 14% algunas, un espacio tan amplio que va desde lo que señala Höcke, que es el neonazismo, la extrema derecha violenta y que provoca altercados y que mata también, porque lo hemos visto en Alemania, hasta la persona de un ciudadano del este que se queda sin trabajo o que ya no lo tenía y que, bueno, decide volver a votar a AfD porque ya les votó o porque, bueno, nunca les ha votado pero ahora les quiere votar. Entonces el espectro es amplio. Sí, el peligro, como siempre decimos, más que en que AfD tenga muchos votos, que 1 de cada 4 alemanes en el este lo votaría, más que mejoren la performance en una elección, el peligro es que esa batalla cultural, que es esa ideología que representa Björn Höcke, se convierta en algo mainstream, ¿no? Bueno, que pase a la agenda de los partidos. Y ahí quería decir algo que me parece, para ser justos, 100% justos, siempre se puede pensar que claramente un partido de derecha o de centro derecha podría asumir esa agenda, pero recordemos que hay partidos incluso de centro izquierda que asumen esa agenda. Claro. Por ejemplo, en el caso de Dinamarca, por ejemplo, en el caso de Suecia, ¿no? Las campañas donde partidos socialdemócratas asumen, por ejemplo, en el tema migración, agendas muy cercanas muy parecidos a ese discurso. Bueno, y eso es lo más peligroso. En Suecia, ¿no? Lo que ha pasado ahora, después de que nunca había perdido una elección el Partido Socialdemócrata, en toda los últimos, no sé, 60 años, 70, no lo sé, es que no es lo que ha contado Höcke, es que la batalla cultural ha sido ganada previamente. O sea, siempre se gana antes la batalla de las ideas que la de las urnas. ¿Y por qué ha ganado el bloque de la derecha con la derecha radical tan potente? Pues porque se lleva mucho tiempo hablando de los temas que propone la derecha radical y en sus términos. Entonces, bueno, es normal. Eso ya lo hemos dicho, es matemático. Eso, sí. Es matemático. Sí, es matemático porque al contrario también es matemático. Cuando la CDU decide distanciarse de AfD, en la elección, por ejemplo, de Sachsen-Anhalt, y saca ese resultado espectacular, ¿no? Bueno, pues es matemático. Entonces, si sabemos que es matemático, pues el que tome la decisión de un sentido o en otra, que se atenga a las consecuencias, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y simplemente para ir cerrando este tema de hoy, aquel congreso del partido del cual obtuvimos este discurso de Björn Höcke, que dije recién que era un fragmento, pero no lo es, lo pusimos completo. Viste que a veces se discute, no, lo sacaron de contexto, no, está completito, el fragmento habló solamente 2 minutos y medio en esa intervención. Ese congreso del partido termina mal, termina al día siguiente, lo adelanté antes, porque lo tienen que suspender. Lo tienen que suspender porque se estaban votando cosas que no quería la dirigencia del partido. Se estaba votando, por ejemplo, eliminar la Unión Europea, claro, ¿no? Se estaba votando ponerse del lado de Rusia. Se estaba votando un Antrag, que es donde termina, donde se rompe digamos, donde alguien hace la moción de terminar abruptamente el Congreso y se vota a favor. Un Antrag, yo siempre digo Antrag, ¿se entiende? Antrag no. ¿Qué sería un Antrag? Como una ponencia. Claro, una propuesta, ¿no? Digamos, de los delegados. O sea, en un congreso hay una ponencia, Marco, que digamos la hace la dirección, y luego hay enmiendas a esa ponencia que pueden hacer los delegados, las agrupaciones, etcétera. Bueno. Claro, y una de ellas
de parte de los delegados decía que habría que cooperar con Rusia, que Rusia es muy importante para Europa, para la seguridad y demás cuestiones, y que ellos apoyaban a Ucrania. ¿En qué sentido? En que lo consideran un estado puente neutral, libre de bloques. Eso quiere decir, básicamente, que estaban traduciendo al alemán el discurso de Vladimirovich Putin. Claro. En un congreso del partido. ¿Y sabes quién era uno de los que defendía fuertemente esta posición y este Antrag? Uno de los 3 señores que tenían pensado, como decías antes, viajar al Donbass, un viaje que ahora se suspendió por la inmensa crítica que ha generado, a visitar la zona, ¿no? Digamos, una provocación, básicamente. Yeah. Una provocación que fue un poco demasiado lejos, al menos en este contexto. Creo que AfD tiene mucho más para ganar en la discusión que plantea Höcke, por ejemplo, en la discusión, si querés, más materialista, ¿no? De cómo se reparten los recursos, de qué se tiene que hacer con los alemanes perjudicados y demás, a ese nivel, que si AfD se mete en la discusión geopolítica internacional que seguramente, a la que seguramente se ve obligado porque parte de su financiamiento debe venir por ese lado. Pero esa es otra cuestión. Es otra cuestión. Pero bueno, hemos hecho un repasito majo de AfD. Vuelvo a repetir los datos que dabas, ¿no? Encuestas actuales. Thüringen, primera fuerza, 28%. Sachsen, 30%, segunda fuerza. Brandenburgo, segunda fuerza, 25%. Mecklenburg-Vorpommern, segunda fuerza, 24%. Sachsen-Anhalt, 23%, ¿no? Bueno, no está mal. Así está AfD. Esto es AfD después de casi 10 años. Así que si alguno tiene preguntas, interés... Hace 10 años que me preguntaron si estaba preparada para la política nacional. Y bueno, saquen sus propias conclusiones. Y decía, si quieren saber más, el libro que escribimos con Andreu Jerez en el año 2017, tal vez se va quedando ya de a poco viejito, ¿no? Porque pasaron muchos años, pero está en español. Hay 2 o 3 capítulos que nunca se van a quedar viejitos. Factor AfD. Y luego, por supuesto, la compilación de Epidemia Ultra, para quien quiera saber más sobre derecha radical. Y obviamente el podcast Epidemia Ultra, que es un lugar estupendo para entender por qué triunfan los discursos y los mensajes de las derechas radicales en muchas partes del mundo. Raúl, y ahora de la derecha radical nos vamos al otro lado de la escala ideológica. Sin pasar por los verdes. Exacto, escucha esto, escucha. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie. Wie bescheuert ist das denn? Ojito. Claro, traducido, la última frase es ¿qué locura es esta, ¿no? Sí, ¿Qué locura es esta? Tiene habla... Bueno, no podía casi hablar, ¿no? Porque, claro, está diciendo unas cosas que le estaban interrumpiendo. Pero el tono un poco me recordaba el Höcke más tranquilo, ¿no? Pero, no sé, el estilo, ¿no? En fin. Acabamos de escuchar a Sarah Wagenknecht. Ella es una política muy importante del partido Die Linke, de la izquierda postcomunista alemana. Ella es una persona que ha tenido lugares muy altos. Creo que ha sido ha sido la jefa del grupo parlamentario, de la fracción de Die Linke. Y ha sido siempre y sigue siendo una persona muy relevante porque dice cosas como la que acabamos de escuchar. No sé si la querés traducir vos, Raúl. Bueno, dice que las sanciones a Putin por la invasión de Ucrania han perjudicado a los alemanes, ¿no? Han llevado a la pobreza a los alemanes y que es una locura, ¿no? Haber puesto esas sanciones, ¿no? Se comenta solo, ¿no? Quiero decir, cuando tú haces una argumentación de ese tipo sin explicar por qué ocurren las cosas, por qué hay una guerra en Ucrania, quién la decidió y quién la mantiene, pues hombre, la verdad es que tus argumentos pierden totalmente peso, ¿no? Político.
Totalmente, totalmente. Y esto lo dice en el contexto actual, ¿no? Que acabamos de escribir antes, intentando, evidentemente, capitalizar cierto descontento, intentando desde ese discurso bastante demagógico, si se quiere, Muy demagógico. oponerse al gobierno. ¿Cómo? Perdón. Muy demagógico, sí. Sí, sí. Intentando oponerse al gobierno, intentando marcar un lugar y lo que logra, ¿sabes qué es? Te lo voy a decir en una imagen que no se puede ver porque esto es un podcast, ¿no? Pero hay ciertos aplausos que vienen no solamente de parte de su partido, porque no lo aplaudieron todos, eso cabe destacar. De AfD. Pero que otros aplausos vienen desde AfD, ¿no? Obvio, desde sí. el otro lado del recinto, increíblemente. O no tanto increíblemente. No, está claro. Las consecuencias de esto han sido que varios personajes importantes de Die Linke se han salido del partido, ¿no? Han comunicado abiertamente su renuncia al partido, que esto fue demasiado lejos. Y vos dirás, bueno, pero ¿por qué? Y porque que hable Sarah Wagenknecht no es una casualidad. No es que, no sé cómo funciona en España, tal vez vos lo podés contar. Igual. Pero en Alemania, básicamente, cuando alguien va a hablar adelante, ¿no? A dar un discurso sobre algún tema en el Bundestag, es una decisión del grupo parlamentario, ¿no? Fracción, a ver sí. quién va a hablar. Va a hablar Raúl sobre tal tema, va a hablar después Franco sobre tal otro. En este caso, todos sabían que Sarah Wagenknecht se iba a referir a este tema y iba a hacer este tipo de declaraciones. Porque Claro. tiene su canal de YouTube y lo dice todo el tiempo y lo ha dicho en la televisión abiertamente. No tiene ningún problema con decir estas cosas, dejando entonces así a Die Linke en su conjunto asociada a estas ideas. Claro. Y ahí es donde aparece lo que hablábamos, no sé si lo hablamos varias veces, ¿no, Raúl? Esta construcción o este intento de Die Linke de reconstruirse, si se quiere, o de, mejor dicho, de volver a generar una imagen de partido que puede gobernar, que puede ser compañero de coalición de cualquier otro partido y poder de alguna manera ser parte de las decisiones, no solamente en algunos länder del este. Esa idea de ser... No, se rompe. Claro, de ser coalitionsfähig, no me sale ahora en español la palabra, de poder pertenecer a un gobierno, ¿no? De no estar descartado. Sí. Bueno, toda esa construcción que tal vez empezó con Ramelow en Thüringen, donde Die Linke logra su primer gobierno, digamos, de ser cabeza de un gobierno, eso se rompe y queda otra vez AfD, perdón, qué lapsus, Sí, queda no. otra vez Die Linke en ese lugar de oposición fundamental de vuelta, ¿no? Claro. Y entonces al final quedan solo 4 partidos, ¿no? Que pueden gobernar, ¿no? Claro, el amplio centro del que hablamos cuando amplio terminaron centro, las sí. elecciones federales de Eso 2021, es, ¿no? el amplio centro, El amplio centro reordenado en 4 partidos, Así es. básicamente. Por eso es normal. Bueno, esto es un tema que tiene que resolver Die Linke, que no lo ha querido resolver nunca y sigue sin resolverlo. Obviamente que Sarah Wagenknecht hable ahí es una decisión de la fracción de Die Linke y alguien tiene que asumir responsabilidades. Y bueno, la verdad es que ha salido muchas veces en la sección lo que nos da vergüenza esta mujer y lamentablemente creo que va a seguir saliendo, ¿no? Pero hablando de mujeres, hay algo que nos dio esperanza, algo que parecía que no iba a pasar nunca. Y es que en la CDU parece que se apuntan al tema de la cuota de mujeres en los partidos. Exactamente, hubo un congreso del partido, hoy hablamos mucho de congresos, no de partidos. La CDU tuvo su congreso hace un par de semanas, nada más estoy mirando, sí, el 9 de septiembre, y una de las cosas que se decidió, que sorprendió relativamente a bastante gente, es que ahora el partido tiene una cuota femenina, ¿no? Es decir, para los lugares de poder, para los puestos, digamos, Sí, ¿no? para que se reparten en para cualquier elegir las listas, partido. etcétera, sí. Esto es algo Va a que ser sabían- escalonado, Eso, se va a hacer año a año, es decir, primero 30%, en el año 2024 debería estar en 40% y a partir de 2025 debería estar en el 50%. Mitad hombres, mitad mujeres, para un partido
que se ha caracterizado por ser bastante masculino, ¿no? Sí. En su conformación. Así que eso ha generado toda una discusión porque, claro, dentro de la CDU, como en todo partido político, hay corrientes, ¿no? Y el sector, si se quiere, más a la derecha, el sector más conservador, ve un problema con eso, o tiene un problema con esto. Quiero decir, porque claro, atenta contra sus privilegios, obviamente. Atenta, bueno, eso está claro, pero desde el punto de vista de discursivo Claro. nunca van a decir eso, sino que Claro. lo que van a decir es lo que queremos es a los mejores, ¿no? Y Sí, no sí. importa el género. Es Lo horrible que no eso. dicen, y eso es bastante interesante y sirve muchas veces de argumento cuando se da este tipo de discusiones, es que sí hay cuotas para otras cosas. Claro. Por ejemplo, para las regiones, ¿no? Dependiendo del tamaño del Landesverband, que sería como el partido regional, dependiendo del tamaño, ¿no? Se obtienen determinada cantidad de porcentajes de esos puestos, ¿no? Claro. Que se reparten. Pero no era que queríamos a los mejores, capaz que un Landesverband chiquito tiene a los 20 mejores, pongamos Claro. a esos 20, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, uno dice, ¿dónde queda esa Igual esa votaron ciento y pico de 559 votaron a favor, 409 en contra. Y ahí es donde viene la discusión, si O sea, querés está podemos ir a la... partidísimo. Claro, y ahí es donde podemos ir a la parte política, ¿no? Más allá de la discusión que podemos dar en O términos sea, de no ha frame. sido una decisión, digamos, mayoritaria. Me gustaría saber el porcentaje de hombres y de mujeres que han votado eso. No, pero la pregunta que yo te haría para poder encararlo y analizarlo es, ¿por qué Friedrich Merz está a favor? Y ahí yo tengo una teoría que está relacionada a algo que también escuchaba de nuestro amigo Robin Alexander, el periodista de Die Welt, en su podcast, para el que sabe alemán y tiene ganas de escuchar algo sobre política alemana corto y que va al grano. Machtwechsel se llama su podcast. Él comentaba una cosa que me pareció a mí bastante interesante y creo que va por ahí. Si uno mira la relación de fuerzas actual de los partidos políticos, uno ve que hay dos tipos de coalición posible, ¿no? La actual, que gobierna, y la que una a la CDU con los verdes. No hay otro tipo de coalición, salvo una gran coalición que es algo que supongo yo que por bastantes años, al menos No va a a nivel haber. federal, no va a No va a volver a haber. haber. Entonces, si la CDU, si Friedrich Merz piensa a futuro en una constelación con los verdes, seguramente les sea más fácil poder llegar a compromisos si en algún punto se acercan esas agendas o esos puntos incómodos que siempre generan discusiones. Y mejor quitar de la mesa y resolver una cuestión como esta a tener que resolverla en la mesa de negociaciones, donde ahí perdería un capital político. De esto seguramente en un par de meses no se va a hablar más y no importa más. Esta cuota femenina, al menos no hacia afuera, tal vez hacia dentro del partido sí hay muchas discusiones, pero si Merz permite llegar de vuelta al gobierno, bueno, los 400 y pico que votaron en contra seguramente van a agarrar el papelito donde marcaron no y lo van a guardar delicadamente en su bolsillo. Es obvio que Merz de alguna manera, y parece que no le está saliendo mal, ha querido, digamos, también con la elección de su equipo, ¿no? Gente más joven, otros perfiles, otras generaciones, y con esto y algunas otras medidas, pues vender una imagen que no es la suya, ¿no? Que él es un tipo que lleva toda la vida ahí, ¿no? Que ya estaba antes de Merkel, ¿no? O sea, entonces, su objetivo de modernizar la imagen de la CDU, obviamente tiene que ver no solo con acercarse a algún electorado que ahora le es esquivo, sino también con acercarse a los verdes, que es un partido, digamos, más de este siglo, ¿no? Claro, y lo que te quería decir recién es, a Friedrich Merz en realidad la parte de los valores de sociales, de la tradición, toda esta discusión, si querés, más social, no le importa. No le importa. Su fuerte es economía, finanzas. Sí. Él está por cambiar otras cosas en Alemania. Toda la parte que tiene que ver con los valores le da más o menos igual en ese sentido. No digo del todo igual, pero no es su fuerte, no es donde él ha creado su carrera política. Su carrera política va por otro lado. Entonces ceder en este sentido es algo que le puede dar a él cierto margen hacia no solamente la discusión política que puede haber con los verdes, sino incluso hacia el electorado verde, ¿no? Un electorado, no electorado verde fuerte, el núcleo, sino me refiero a este que fluctúa, a este que se mueve, porque sabemos, lo hemos visto en las últimas elecciones,
que hay un trasvase entre CDU y Verde. Y eso puede jugarle a favor en esta decisión del Congreso del partido. Lo que sí podríamos decir a modo de conclusión en esta parte es que es bueno que un partido, el partido más importante de Alemania, el partido tal vez más importante de Europa, tenga esta decisión, ¿no? Y entienda que la mitad de la población es igual de importante que la mitad masculina, ¿no? Eso es. No, está bien. Así que celebramos esta decisión de la CDU, Franco. Musicón. ¿Te acuerdas de esta música, Raúl? ¿Cómo no me voy a acordar? Por supuesto. Esta música nos lleva a nuestra querida comunidad del Discord, donde puede entrar cualquiera de ustedes. Tiene el link en la descripción del episodio o lo buscan. El Discord se llama en honor a nuestro viejo podcast El fin de la era Merkel, y ahí se habla de todo, ¿no, Raúl? Sí, se habla de todo. Hay un montón de canales, como siempre repetimos. Hay un montón de personas, digamos, contribuyendo a esos canales. Yo ya he perdido el número de los canales que hay. Y estos días, serían estos meses, pero bueno, los últimos días se ha hablado obviamente mucho del tema de la reserva de gas en Alemania, también de esta decisión de Robert Habeck de poner el impuesto del gas a partir del 1 de octubre. También de algo curioso, pero que en Alemania importa mucho, que es que escasea el gas CO2 para los cañeros de cerveza en medio del Oktoberfest. También se ha hablado de la victoria de España en la final del Eurobasket de Berlín, que tuve la suerte de presenciar desde el Mercedes-Benz Arena, así que puedo decir que no soy gafe, así que me pueden invitar a cualquier final. Y, por supuesto, Franco, se ha hablado de algo muy importante que ha ocurrido en la política alemana en los últimos meses. ¿Sabes qué es? ¿Qué? Que Kevin Kühner ha dejado por fin el Twitter. Bueno, Kevin Kühner, para los que no sepan, ¿podés decirnos dos líneas de quién estamos hablando? Es el secretario general de los socialdemócratas, fue presidente de los Jusos, de las juventudes del SPD, y desde ahí fue muy crítico con la Gran Coalición, y bueno, ahora es un dirigente de peso del SPD, y en Twitter siempre generaba polémicas. Y yo siempre le recomendaba que lo dejase, y por fin me ha escuchado y lo ha dejado. Vos decís que te escucho a vos. Obvio, Frank. Esto fue entonces lo que se dijo en Discord. Los invitamos, o te invitamos a que te sumes. Insisto, en la descripción del episodio tenés el link. Pero Raúl, nos querías contar una novedad más, ¿no? Antes de irnos. Sí, estamos preparando, con el apoyo de la Red, que es la asociación que apoya a la comunidad hispanohablante aquí en Berlín y Alemania, en la que yo trabajo. Y con Rombo Podcast estamos preparando unas jornadas, digamos, para hablar de política alemana en el invierno que nos llega, ¿no? Se está hablando mucho del invierno alemán, de cómo va a estar las cosas, cómo va a seguir la política alemana aquí. Y queremos contar con expertas y expertos que hablen a la comunidad hispanohablante de diferentes temas de interés. Pensábamos hacerlo presencial todo, pero bueno, va a ser un híbrido, va a ser una parte presencial y otra parte online, por diferentes motivos que sería muy largo de explicar aquí, pero queremos contar pues con gente ya habitual, como Andreu Jerez o como Ana Irazábal. Llamaremos también seguramente a Carmen Viñas, que siempre nos tiene informados al minuto de todo lo que pasa en Alemania. Contaremos también con Nacho Rubio, que tiene su podcast de inteligencia alemana, y con mucha gente más que nos contará un poco, nos pondrá sobre contexto y nos dará la información, o digamos también sobre todo el contexto de lo que va a pasar en Alemania este invierno, qué podemos esperar de la política alemana. Y queremos también hacer una cosa muy especial, que es grabar un episodio del Tercer Voto de manera presencial en Berlín, con público. Es algo que no hacemos desde las elecciones de federales de 2021 del año pasado. Y como también se han enterado por el podcast todos los que queremos colaborar, pues también nos gustaría decirle a Teresa de Andenburg que queremos pedirle la librería para grabar ahí el podcast. Así que os lo pediremos también de manera formal, pero pues acaso lo está escuchando, que lo sepa. Y esto será el fin de semana, lo presencial será el fin de semana del 18-19 de noviembre. Así que quien se quiera pasar por Berlín a estar con nosotros, habrá por supuesto una fiesta después de la comunidad, y las diferentes charlas que serán también online,
pues las iremos anunciando cuando estén programadas. Así que estén atentos porque tenemos muchas cosas preparadas para dentro de muy pronto. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Raúl, que estés bien. Muchas gracias, Franco, igualmente. Seguinos en Twitter, en Instagram, en Twitch, en TikTok. ¿Tenemos TikTok, Raúl? No me acuerdo. No tenemos todavía TikTok, Franco. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español. Una producción de Rombo Podcast. Y podés apoyarnos en Patreon. Patreon.com/Rombo Podcast. Ahí nos podés apoyar para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Che, Raúl. Franco, dime. Dicen que después de la final del otro día te fuiste a tomar cervezas con Pedro. Pedro Sánchez, señor, ahí estábamos los dos. El presidente que vino desde Madrid a la final y yo que fui desde Charlottenburg a la Warschauer Straße. Y muy amable, estuvimos tomando cerveza, celebrando el éxito y se pasó por ahí también Juancho Hernán Gómez. ¿Quién pagó, Raúl? Pagué yo.